María Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te digo Esteban. María Belén, pero te dicen Belén más que nada. Belén. Sí, Lo omito Belén. el María. Sí. Ok. Bueno, Belén, fuimos compañeros de secundaria. Fuimos Y de compañeros de jardín. secundaria y de jardín. Muy bien. Bueno, lo que nos trae ahora esta entrevista es tu participación política en una lista que va a competir en las elecciones del 7 de septiembre en el Partido Libertario y en la primera posición de la lista, ¿no? Entre las mujeres. Sí, Muy de bien. las mujeres sí. Muy bien. Como primer candidato lo tenemos a Diego Sarno. Bueno, sí, el caso de Diego está más conocido, por eso quiero hacer una nota más de tipo, no sé si llamarla más biográfica, pero más para que la comunidad conozca tu lado político, porque por ahí tu lado profesional es más conocido como Sí. abogada especialista en ciberseguridad y tecnologías aplicadas. Exactamente. Intimidante todo el título. Muy bien. Bueno, empezamos por ahí. Contame un poco de tu profesión y a qué te dedicas, porque como todos los miembros de la lista de todas las listas, sos trabajadora antes que nada. Sí, por supuesto. Yo soy abogada, vengo ejerciendo desde hace más de 10 años, tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal. Trabajé, podría decir, varias áreas dentro de lo que es el derecho de familia, algo de derecho penal, algo de derecho civil, algo de derecho comercial, pero entendí hace 7 años atrás que había un nuevo paradigma en la sociedad y entendí que había que actualizarse. Por el lado de los delitos informáticos, que yo ya empezaba a ver que empezaban a hacer cierto ruido en la sociedad, pero que no había respuestas del otro lado. Dame uno o dos ejemplos de cuál sería un delito relacionado a la ciberseguridad. Por ejemplo, las estafas a través de los medios electrónicos. Como decirte el delito que atenta contra la propiedad, ¿no? Y ahí va el sentido liberal, ¿sí? Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de aquellos delitos que atentan contra principios fundamentales del liberalismo. Bien. La vida, la libertad y la propiedad. Entonces, si entendemos esta nueva cosmovisión, ¿no? Desde el derecho, por dónde llevar la profesión, si vos me preguntás, creo que las formas tradicionales van a continuar en Argentina, pero que los abogados tenemos la obligación legal y moral de actualizarnos y de ir por donde la sociedad nos está yendo. La sociedad nos dice que hoy hay delitos muy graves, ¿sí? Y no hay respuestas legislativas del otro lado. Y hay reformas que son muy necesarias hacer. Bien, y por lo que más te consultan, imagino que es por esto de las ciberestafas. Sí, y por delitos más graves como grooming. Ok. Y ese tipo de delitos. Y ahí es la última pregunta que te hago, no quiero ahondar tanto, pero ¿hay legislación clara con respecto a estos delitos, por ejemplo el grooming? ¿Se sabe cómo proceder? Sí, hay un procedimiento específico más en Capital Federal, Ajá. que hay fiscalías especializadas en delitos informáticos que en provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, abogada, pero ¿cómo surge primero tu acercamiento a la política en general y después el acercamiento específico al liberalismo por un lado y a la lista específica de Diego Sarna por el otro? Mi acercamiento a la política empieza desde un grado de frustración desde lo jurídico, siguiendo un poco los lineamientos de Alberdi, ¿no? Cuando yo vi que no le podía dar la practicidad lógica que la demanda del cliente me requería y que había como un sistema el cual veía ciertos puntos en donde era inmediato reformar, porque el cliente no iba a tener respuestas satisfactorias. Una frase muy conocida es que cuando la justicia llega tarde no es justicia. Eso lo conocemos todos, pero también, hay cuestiones que tienen que ver con, si no se le da prioridad a la libertad individual, ¿de qué progreso, de qué sociedad me están hablando? Si el sistema legal se basa en un sistema de saqueo legalizado y el cliente no le da respuestas inmediatas a las soluciones. Entonces ahí empecé a estudiar lo que era el arbitraje privado. ¿Sí? Y quedé fascinada con el modelo de arbitraje privado en Argentina. Me parece que es fundamental empezar a implementarlo y empecé a relacionarme en Capital Federal. Empecé a ir a reuniones. No fue fácil, porque no es simple que te digan, sí, dale, ven y pasa. ¿Vos qué querés? Arbitraje privado. ¿Qué querés? ¿Reducir cajas en los colegios de abogados? ¿Qué estás diciendo? Y ahí me metí en el colegio de abogados, principalmente de Capital Federal. Armamos una agrupación que se llamaba Será Justicia,
adentro del Colegio de Abogados, te imaginarás, hace 7 años atrás, hablar de que las cajas de abogados no tenían que ser obligatorias en la provincia de Buenos Aires y que los profesionales liberales teníamos la opción, no liberales... 7 años atrás decís. 7 años atrás. O sea, atrás 2018. ¿En 2018 tenías conocimiento sobre la figura de Javier Milei? ¿O No. todo esto es pre-Milei? No, esto fue pre-Milei, fue antes de saber de Javier Milei. Pero yo ya veía que por qué teníamos que estar matriculados, si con el título universitario y las legalizaciones correspondientes me parecía que era suficiente para poder ejercer la profesión, por qué tenía que aportar en forma obligatoria una caja y no se me daba la opción de que yo elija. Yo actualmente estoy aportando a la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires y estoy pagando mi monotributo. O sea, tengo doble carga impositiva. En base a esto fui estudiando, ¿no? Y fui en forma autodidacta, si querés decirlo, porque no tenía conocimientos de libros liberales ni liberales libertarios, no había Instagram, en Facebook no se veía nada de todo esto. Y bueno, empecé a ver que era posible transformar a ciertas cosas que yo tal vez creí como utópicas en su momento. Y ahí empecé a meterme en el mundo de la desregularización y de cuándo entender cuando el Estado tiene que estar presente y cuándo es estrictamente necesario, según mi visión, un Estado más limitado para que las áreas esenciales del Estado funcionen bien. Y ahí empecé a participar en cada vez más espacios y me iba sumando a distintos grupos y me iba encontrando con muchas mezquindades políticas. Bien, pero ordenemos un toque el relato. A ver, vos decís que ya desde una génesis tuya arrancás cerca de las ideas de la libertad, llamémoslo de alguna forma, cerca del liberalismo por lo menos. Sí, y con la desregularización llevado al mundo tecnológico que hablábamos, para mí los trámites tienen que ser el 90% digitales. De esa forma vamos a lograr reducir burocracia y corrupción. Bien. Desarticulemos algo que hablamos fuera de cámara, yo te lo pregunté fuera de cámara. Yo vine a esta entrevista dando por hecho que vos habías tenido un pasado peronista, que lo he escuchado también de otras personas. Esto vos decís que no es así. Yo tuve un alma inquieta desde muy jovencita. Participé del centro de estudiantes de la escuela normal. Después, cuando estuve en la Universidad de Buenos Aires, también tuve algún grado de participación en política universitaria. Y cuando estuve en Campana me había acercado a un espacio del justicialismo, pero jamás participé en ninguna lista ni nada. Si iba a escuchar, habré ido como mucho a 3 o 4 reuniones. No más que eso. Por eso no es que... ¿Pero tuviste como una desilusión del peronismo en algún momento? ¿De la doctrina justicialista? No lo comprendía, porque yo iba desde una óptica de abogada. Yo estaba descubriendo lo que era la abogacía y encontrándome con estas frustraciones que el sistema me estaba dando y estaba buscando respuestas en agrupaciones políticas. Bien, ¿y cómo llegás al búnker de Diego Sarna? Porque vos podrías haber, ahora lo podemos ver bien palpable en las listas que se presentaron, que esta del Partido Libertario no es la única lista liberal. Vos podrías haber caído en otra. ¿Qué te llevó a militar con Diego y no, por ejemplo, con Maxi Corio? A mí nunca me interesó la política partidaria. Vamos a diferenciar lo que es la batalla cultural, ¿sí? Que podemos mencionar a Agustín Laje, ¿sí? Que he leído bastante sobre él. Algunas cosas critico, no soy fanática, en otras tal vez no las comprenda y en otras sí estoy de acuerdo. Nunca me había interesado. La realidad de la política partidaria me parece que es un ambiente bastante hostil, con muchas mezquindades. O sea que está cerca de esto del anarco-liberalismo. Yo creo que se tiene que intentar reducir el Estado para los servicios esenciales para la ciudadanía. ¿Cómo me acerco a Diego? Porque Diego tiene este tipo de pensamientos. Diego es una persona transparente y honesta ante todo. Yo para decir, pongo mi nombre en una lista al lado de Diego Sarna en Campana. No habría otra persona que yo me atreviera. Yo me estoy jugando mi profesión, queda mal que yo lo diga, pero tengo una trayectoria intachable, no he estafado a ningún cliente, nunca elegí tomar causas en contra, si querés, a lo que era mi pensamiento liberal. Yo jamás tomé una causa penal, jamás saqué a un delincuente, nunca, ni una. Entonces,
me estoy jugando mi carrera, mi profesión, el nombre, ¿no? Porque uno tiene un nombre en la ciudad, a mí me gusta seguir caminando por la calle, no tener que estar escondida, y era al lado de él el único lugar en donde yo iba a poner mi nombre, y porque también es al lado de él en donde yo encontré que se me escuchara. Cuando yo le comencé a comentar a Diego que los trámites debían ser en su mayoría digitales para favorecer al vecino de la ciudad, Diego me dijo, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno disminuye la burocracia, disminuye la corrupción y agiliza al vecino de la ciudad la vida, que ni más ni menos es la función de un concejal, porque a veces nos olvidamos. También él me escuchó cuando yo le dije, me parece que es estrictamente necesario que los gastos públicos sean publicados automáticamente. No, espera, a ver, automáticamente. Si vos tenés el gasto público, tiene que estar publicado automáticamente. No esperar a que se informe esto. No, no. Estamos hablando de transparencia. Ahora, si vos me decís, considerás que hay áreas del Estado que podrían funcionar mejor en el Estado municipal desde el sector privado, sin lugar a dudas que te voy a decir que sí. Por ejemplo, nos encantaría, que lo hemos hablado como proyecto de plataforma, fomentar e impulsar a los emprendedores de la ciudad y alivianarles todos los trámites de una habilitación provisoria y de una habilitación definitiva que tiene el comerciante o el emprendedor que quiere impulsar primero su crecimiento y después el crecimiento de la ciudad. No puede ser que hoy se encuentren con la cantidad de trabas burocráticas que se encuentran, porque vos lo que lográs es que ese emprendedor o ese comerciante no haga lo que esté invirtiendo, el dinero que esté invirtiendo para el desarrollo de su proyecto. Bien, tengo una multiplicidad de preguntas para hacerte. Ya, la verdad es que no sé ni por dónde seguir, pero para ubicar a la gente y que la gente entienda en qué filosofía de pensamiento tenés en cuanto a política, ¿no? Se ha discutido mucho por estos cambios de plataforma de algunos dirigentes políticos, el concepto de justicia social, por ejemplo, ¿no? Un concepto muy abrazado por el peronismo, que hubo recientemente una concepción muy rupturista de lo que era justicia social, que la dio el propio Milei diciendo que era una aberración. ¿Qué idea tienen ustedes desde el espacio del concepto de justicia social y qué pensás vos personalmente? ¿Es una aberración? Yo creo que la mejor justicia social es enseñarle al individuo el respeto a su propia libertad individual. Y que cuando él encuentra el respeto a su propia libertad individual, puede ejercer su acción ciudadana y privada de una manera eficaz. Estoy en contra del clientelismo político. Estoy en contra del concepto de justicia social como paradigma en el cual te quiebro las piernas para darte las muletas. Pero a su vez entiendo que de la decadencia que nos ha tocado a nuestra generación, de tantos años de malas políticas y de malos políticos que han ensuciado la palabra política, no nos podemos olvidar que al corto plazo a esas personas le tenés que seguir dando una ayuda. ¿O qué vas a dejar? ¿Que se mueran de hambre? ¿Qué vas a dejar? ¿Que continúen analfabetos? Pero mientras vos le vas dando esa ayuda, vos les tenés que, lo que decía Javier Miller siempre, enseñarles a pescar. No podemos seguir permitiendo que las personas crean que la única manera es depender del otro, de este Estado paternalista, de este Estado que me va a salvar, que sin el Estado no puedo. No, sin el Estado podés mucho más. Sin lugar a dudas que podés mucho más. Pero eso es una tarea que va a llevar años en Argentina, volver a reconstruir este tipo de pensamientos. Hoy los profesionales en Argentina, vamos a la ciudad misma. Acá considero que gracias a Dios Campana da posibilidades de empleo genuinos. Pero yo, como te dije, estuve ejerciendo por toda la provincia de Buenos Aires. No quiero nombrar ningún distrito en particular, pero si te alejas unos kilómetros más, vos ves profesionales que no pueden ejercer porque no encuentran
ni el espacio, ni el empleo genuino, o se encuentra con estas dificultades o estas frustraciones que yo te comentaba al principio de la entrevista, con que yo estudié Derecho para impulsar el progreso de una sociedad a través del respeto de la libertad individual. Yo no estudié Derecho para tener que ir a comprar un listado a tal kiosco y si yo no compro el listado en ese kiosco no tengo casos y no tengo clientes. O para tener que ir a sentarme a charlar con determinado juez si no tengo una audiencia de vista de causas a 5 o 6 años. Entonces, ¿qué hacemos con estos profesionales que con todo el ideal del mundo, en respeto de la libertad individual, del mérito, del esfuerzo y del progreso, se encuentran con una realidad que no los contiene? Belén, el vecino que está pensando qué votar, porque es un momento que está viviendo la Argentina, Campana no está exento de eso, no sé si hartazgo o de descreimiento. Eso se ve plasmado en mucha gente que no va a votar, también hay mucha gente que va a votar y vota en blanco. Es un momento de crisis de representatividad, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia al espacio de ustedes en el Partido Libertario que debería llevar al vecino a elegirlos en vez de la alianza La Libertad Avanza y el PRO, que es otra oferta liberal que se puede elegir en Campana? ¿Por qué qué diferencia tienen, qué plus tienen ustedes, qué diferencia a favor para que el vecino los vote a ustedes y no a la otra opción liberal? Que nosotros tenemos como premisa básica darle las herramientas para el crecimiento individual y para que no dependan de nosotros. Y que esto que si la ciudadanía de Campana nos da la posibilidad de ejercer, no es algo nuevo para nosotros. Yo soy abogada desde hace 10 años, Diego está en el sector de ayuda a la sociedad, de contención. Diego jamás dejó de recibir personas en este espacio en donde estamos ahora haciendo la entrevista. Sabemos lo que es la presión, sabemos lo que es trabajar con problemas, sabemos lo que es que tu teléfono no pare desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No somos unos improvisados. Yo trabajaba para una firma en Capital Federal en donde trabajaba un caudal de 800 expedientes. Está bien, pero te ves entonces más directa a la pregunta. A lo que voy es, tenemos experiencia en resolución de conflictos, tenemos experiencia en estar cerca de la gente, en saber escuchar a la gente y darle la respuesta. Y sobre todo, tenemos experiencia en darle las herramientas, porque venimos desde una batalla cultural, yo desde el 2021 y Diego desde hace mucho más que yo, en donde estamos absolutamente convencidos de que el vecino de Campana tiene todas las herramientas a su alcance para no tener que estar esperando que el político de turno que le toque le dé una migaja o un plancito o lo que fuese, que tiene todas las herramientas a su alcance para poder mejorar la economía de su hogar y la economía de la sociedad. Muy bien, pero más concreto, hago una pregunta y un atisbo de respuesta, un intento de respuesta mía, ¿no? ¿Ustedes son diferentes a Maxi Corio, a lo que representa Maxi Corio en Campana? Y la otra pregunta que complementa esta es, ¿ustedes hubieran aceptado una alianza con el PRO? Yo me considero diferente a Maxi Corio, sin lugar a dudas, primero porque considero que tengo justamente esto, ¿no? Trabajar con problemas desde hace muchísimos años y creo que Maxi Corio no viene desde ese lugar de saber lo que es la presión y el contacto directo con la gente, de saber que un día estás escuchando un abuso sexual infantil y a las 3 horas estás resolviendo la quiebra de una empresa. Llevado al ámbito que es lo que nos importa en esta entrevista, que es el Consejo Deliberante, yo no considero que Maximiliano Corio a mí me ha representado con sus proyectos de ordenanza. De hecho, yo presenté a través de él una declaración de interés municipal mediante la cual proponía que los empleados municipales, que son grandes héroes, ¿sí? Son grandes héroes y uno de nuestros proyectos en plataforma... Perdona que te interrumpa. En el plano del gobierno nacional, los empleados estatales son muy maltratados por la gestión de Javier Milei. Tratados de ñoqui, festejando cuando hay recortes, cuando hay despidos. Desconozco si son áreas o no esenciales. En cuanto a lo local, yo respeto muchísimo al trabajador municipal de la ciudad de Campana. Me merece absoluto respeto, sea planta permanente, sea planta transitoria, sea planta política, sea planta contratada. Es personas con vocación de servicio que están tratando de dar lo mejor de sí. Eso es muy bueno aclararlo. O sea, entonces ustedes no sienten un desprecio
por el trabajador municipal estatal, como sí lo siente Javier Milei por el trabajador estatal de nivel nacional, ¿no es cierto? Yo no siento ningún desprecio por ningún trabajador municipal, pero sí entiendo que tal vez ese trabajador municipal, porque aparte me lo han dicho muchas veces, ha entrado a trabajar al municipio a través del clientelismo político. Ajá. O porque no conseguía trabajo en el mercado. ¿Hay más cantidad de trabajadores de los que deberían campanas municipales? No conozco la estadística actualizada de trabajadores municipales. Sí entiendo que hay áreas dentro del Estado municipal que podrían funcionar muchísimo mejor desde el sector privado. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo. ¿Y mejor desde el sector público? O sea, optimizar desde el sector público. No lo considero, porque vos estás generando dependencia, no solo en ese trabajador, sino en el vecino. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos la posibilidad, y ahora te cuento qué pasó con ese proyecto, de crear una oficina dentro de la órbita del Estado municipal que sea de emprendimientos y para comerciantes, yo te puedo asegurar que varias áreas del municipio van a empezar a caer. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo crecer desde el Estado al sector privado. Entonces, vos le acercaste un proyecto a Maxi Corio. Yo le acerqué este proyecto... O sea, ¿contacto tuviste con él? Sí, yo le acerqué este proyecto a Maximiliano Corio. Me hubiese encantado, que es un gran proyecto que tiene Diego Serna, poder participar del debate de por qué me lo archivaron al proyecto. Porque a mí me parecía fantástico que los trabajadores municipales tengan conocimiento de lo que es la ciberseguridad y de cómo prevenir desde cada área en la que ellos estaban desarrollando su tarea posibles delitos contra la administración pública. ¿El archivamiento lo hizo el HCD o lo hizo Corio? Desconozco si fue el HCD o fue Maximiliano Corio, pero creo que es importante. La banca abierta es un proyecto de plataforma que tenemos con Diego, pero la banca abierta en donde el vecino también participe de las comisiones, porque me pasó a mí. Eso te lo escuché en la FM Simple. Sí, ahora te voy a preguntar para que ahondes sobre eso. Muy bien. Me pasó a mí. A ver, yo no supe por qué, ni tuve una respuesta formal ni no formal de por qué el proyecto les pareció que no era posible para la ciudad de Campana, cuando estamos en un índice de estafas online y de delitos informáticos en forma ascendente. ¿Por qué no se podía capacitar al trabajador municipal desde esta área para que pueda prevenir las estafas contra la administración pública? Porque en el a vos hoy, si te van a la base de datos, ¿sí?, de determinada dependencia municipal, y vos no estás prevenido, no sabes, entraste a ese mail, apretaste ese link, vos estás poniendo en riesgo los datos de la administración pública. Bien. No obtuve respuestas. Sí, pedí respuestas y no obtuve. No obtuviste. No obtuve respuestas. De esto del déficit cero a cualquier costo, ¿no es cierto? Y por cualquier costo me refiero a vetar una ley que le aumenta el haber jubilatorio a los abuelos, o por ejemplo la ley de emergencia en discapacidad, que todo apunta a que Milei la va a vetar este lunes. ¿Vos apoyás esto de déficit cero a cualquier costo? Yo considero que en lo local no nos incumbe, ¿sí? Que si estuviésemos hablando Pero perdón, ¿cómo no nos incumbe? Si acá hay jubilados y hay discapacitados. Sí, también. pero a ver, si estuviésemos hablando de una candidatura en la cual mi posición tuviera injerencia sobre eso, creo que te podría dar una respuesta mucho más acertada y que sirva para la sociedad. Desde una banca del Consejo Deliberante, yo no puedo modificar. Estoy de acuerdo en que no tienen injerencia en las decisiones macro que se toman a nivel nacional, pero yo le estoy preguntando es opinión. Si vos déficit cero a cualquier costo es algo que te parece una causa para abrazar. No me parece que sea una causa para abrazar al punto, si lo llevamos desde un relato de los abuelos, pobre los abuelos. Creo que hay que entender que es un proceso, hay que entender que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo. Yo tengo mi estudio jurídico, tengo 3 abogados que trabajan en mi estudio jurídico, estoy en el día a día con la gente, sé las problemáticas a las que están expuestos, pero también sé y entiendo que este proceso que estamos viviendo y que lamentablemente no hay solución inmediata, no tiene que ver por la culpa de este gobierno. Aprovecho que sos abogada, una mujer de leyes, el recurso del veto para situaciones, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad
fue aprobada por 2/3 de la Cámara de Diputados y por la totalidad, 100% de los senadores de la Nación. ¿Qué pensás de la herramienta del veto ante algo con tanto consenso entre el Poder Legislativo? Creo que eso se lo tendrás que preguntar, vuelvo a decir, a un diputado o a un senador o a alguien que tenga injerencia en ese tema. Okay. Yo hoy lo que quiero es el crecimiento y la productividad de la ciudad de Campana. Pensemos en Campana ahora. ¿Cuáles son los 3 problemas que para Belén Moretti son los más urgentes y los que necesitan una resolución más rápida, más urgente? ¿Qué problemas tiene Campana más graves? Gravísimos, no están impulsando el comercio, no están impulsando a las pymes y no están impulsando a los emprendedores. Les están poniendo muchísimas trabas para obtener habilitaciones que, si vos diseñarías una plataforma digital de esas habilitaciones y adjuntarías la documentación y una persona audite que esa sea la documentación correcta, vos le estás facilitando a ese emprendedor, a ese comerciante y a esa pyme el desarrollo. Bien. Tenemos un problema con el comercio y con las facilidades para poner la pelota y con las tasas. Las tasas que están pagando. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, no sé, te tiro transporte público. Transporte público considero que también es un grave problema. Por ejemplo, en el barrio San Cayetano de la ciudad de Campana no está ingresando el colectivo al barrio. Entonces vos tenés que, si tienen que traer a los menores a un cumpleañitos, que es lo que nos decían el otro día, la mayoría de los cumpleaños son en salones que están ubicados en el centro de la ciudad. Yo tengo que irme a las 19 horas, 20 horas con la criatura hasta la ruta para poder tomar un colectivo. Entonces, que un colectivo no puede ingresar al barrio me está marcando que hay un grave problema, no solo de transporte, sino de inseguridad. ¿Sí? ¿Ustedes como liberales piensan que, hablando del transporte público, ¿no? Sí. ¿Piensan que es un problema que tiene que resolver el municipio? No. Ok. Yo no creo que sea un problema que tenga que resolver el municipio. Sí creo que el municipio tiene injerencia en resolver ese problema. Pero te vuelvo a decir, mi pensamiento es que todo lo que funciona desde el sector privado va a funcionar mejor que desde el sector público. Entonces, siguiendo y siendo coherente con mi pensamiento, yo obviamente voy a pensar que el transporte, a cuanto menor injerencia tenga el Estado municipal, mejor va a funcionar. Ok. Una cosita más sobre el tema del transporte público, pero la cortó. No quiero hacer la nota sobre el transporte público, pero ¿no pensás que si el transporte público, para su buen funcionamiento, requiere la iniciativa privada, dado que en Campana muy difícilmente alguna vez tenga ganancia un privado con el transporte público, si no estamos entonces los campanenses condenados a no tener un buen transporte público? Digo, si el Estado no participa, ¿se puede tener un sistema de transporte público con las dificultades que van a tener para hacer plata? Yo creo que a medida de... Es un proceso, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Nada es inmediato. Y a medida que los sectores privados vean que hay voluntad para darles el espacio, para que ellos puedan recuperar el comercio que les fue invadido desde la órbita estatal, yo creo que sí. Ok, muy bien. ¿Qué pensás? Porque algo te la tiré y medio que la gambeteaste la pregunta. A ver. ¿Qué opinión tenés de la alianza entre La Libertad Avanza y el abelismo en Campana? Yo creo que son alianzas electorales, ¿sí? Y uno frente a alianzas electorales, ¿qué te puedo decir? Pero coincidís que el máximo desafío es que no avance el kirchnerismo. ¿Vos, por ese objetivo mayor, te hubieras aliado al abelismo? Sí, claro. Ok. Sin lugar a dudas. Yo el kirchnerismo en Argentina no lo quiero nunca más. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina y diferencio el kirchnerismo con el justicialismo. Una cosa es el justicialismo orientado a lo que podemos, no sé, mencionar como el primer gobierno de Carlos Menem. ¿Sí? Una cosa fueron las bases del justicialismo. Puedo en algunas estar de acuerdo y en otras no. Y otra muy distinta es el kirchnerismo y la corrupción y este plan sistemático de destrucción que hicieron no solo en el país, no solo en la provincia, sino también en nuestra ciudad. Bien. Por ejemplo, sí. para ponértelo un ejemplo, estamos desde hace mucho tiempo con Diego. Diego nunca dejó de hacer actividad territorial, jamás. Viendo qué pasa con aquellos, viste, que se puso muy de moda el fútbol femenino. Y el fútbol en general, siempre en la ciudad. Campana es una ciudad de deportes. Entonces
Entonces, ¿qué pasa con estos grupos? Que si necesitan una camiseta o si necesitan un botín, tienen que estar dependiendo del político de turno. A ver, si me das tanta cantidad de votos o me juntás tanta gente para una reunión, te doy el botín para los menores o te doy la camiseta para los menores. Pero imagínate si dependieran de los privados. Perdonen el comentario, ¿no? Si dependieran de los privados, creo que no existiría Puerto Nuevo, que es hoy el equipo más competitivo que tiene el fútbol femenino en Campana, por ejemplo. En eso disiento y está bárbaro, porque de esto se trata la democracia. Está bárbaro. Entonces, ¿nosotros qué vamos? ¿Con qué vamos? Con la personería jurídica, legal y constituida del club. Y vos autofinanciate, autogestionate, pero no solo no tengas que depender de Diego Sarna, de Belén Moretti, de la gente del Partido Libertario. No tengas que depender nunca más de ningún político. Porque si vos estás ordenado y tenés la personería jurídica, ningún político va a tener que venir a decirte juntame 40, 50 personas, subilas a tal colectivo, llévamelas a votar, porque si no, no te doy la camiseta para los chicos. Ahora el intendente Abela anunció, lo había anunciado en realidad en la apertura de sesiones ordinarias que se hizo en la Costanera, la creación de un microestadio municipal. A mí, particularmente, yo nunca voté a Abela, pero me parece una idea brillante. Me parece, bueno, yo tengo una raíz claramente peronista, todo lo que sea inclusión social y deporte para los jóvenes me parece excelente, ¿no? Así que no me voy a oponer tontamente a algo con lo que estoy de acuerdo, ¿no? ¿Vos qué pensás de que el Estado invierta plata en grandes cantidades, como es este caso, para agigantarse a sí mismo, ¿no? Porque es el Estado dándose musculatura a sí mismo, ¿o no? En primer lugar, yo soy muy respetuosa de las instituciones, ¿sí? Por lo tanto, respeto mucho al Poder Ejecutivo, lo separo del Poder Legislativo, que es nuestra candidatura de concejales. Respeto al intendente Abela, no estoy de acuerdo con hacer ese proyecto que me parece fantástico ahora, cuando en la ciudad me parece que hay muchas más prioridades en eso que estoy atender de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. Inmediata. No, está bien, o sea, estoy de acuerdo. Ahora te voy a preguntar, si querés, por ejemplo, es mucho más urgente solucionar el problema salarial de los trabajadores municipales de la salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Que un microestadio municipal. Pero me refiero a esta... Y que las personas, por ejemplo, de determinados barrios puedan abrir la canilla y que el agua salga transparente. Bueno, pero te repito la pregunta, ¿eso es un problema del gobierno municipal o es de los privados? Ese es un problema. Porque yo creo que es del gobierno municipal, pero no sé el cerebro del libertario que piensa en ese sentido. Eso es, para mí, un servicio esencial, ¿sí? Mediante el cual el Estado tiene que, a través de medio ambiente o de la oficina que tenga creada para tal fin, poder hacer una auditoría y decir, el privado está dando este servicio ¿está funcionando mal o está funcionando bien? Pues si no, ¿para qué la tenés creada? Claro. O organismos como defensa al consumidor. Si vos vas a un organismo como defensa al consumidor, como abogado, y te dicen, no hay reparación del daño. No, el abogado de la empresa no se presenta a la audiencia porque no está obligado a presentarse. Ajá. Y entonces, ¿me podés explicar para qué está creada la Oficina de Defensa del Consumidor? Belén, te corro de la política un segundo, un poco te corro. Y de paso metemos el chivo, ¿no? En tu biografía de Instagram, dicho sea de paso, tenés más de 10.000 seguidores, @DRA de doctora Belén Moretti OK, ¿verdad? OK. Muy bien. DRA Belén Moretti OK, muy bien. Para que te sigan. Ponés que aparte de abogada, sos escritora y comunicadora. Entonces, engancho con esto de comunicadora. Respecto a esto último, ¿qué opinión te merece la concepción que tiene Javier Milei y en general el gobierno nacional con respecto al periodismo y con respecto a los periodistas, que nos vive permanentemente golpeando y demás, al punto que llegó a decir que la ciudadanía no nos odia lo suficiente? ¿Cómo haces para hacer coexistir tu rol como periodista con esta concepción que tiene Javier Milei del periodismo? Sí, no soy periodista, me hubiese gustado terminar la carrera, es algo pendiente que creo que ya quedará inconcluso. Sí, he estudiado, he leído bastante en forma autodidacta, me parece, como te dije fuera de cámara, que es un mundo apasionante, que hay mucho por descubrir y que me merecen muchísimo... ¿Vos me decías que tenés un programa de streaming? Sí, como comunicadora, pero no tengo título de periodista. No, pero ahí hay una breve corrección. A ver. Vos sos periodista... Porque para ser periodista no hace falta tener una colegiación, sino una periodicidad ante un medio emitiendo un mensaje, ¿no? Al revés, es comunicador requiere de título, periodista no.
Así que vos sos periodista porque cumplís con los requisitos del estatuto del periodista. Pero esto es Todos irrelevante. los días se aprende algo nuevo. Esto no lo sabía. Mi formación técnica legal me dice, si vos decís que sos periodista, estás usurpando un título. No. Pero en este caso, Gracias por la información. no, porque en el afán de darle total desarrollo a la libertad de expresión, ponerle el requisito de la colegiación es limitarla. Entonces, eso está tanto en la Constitución como en el Pacto de San José de Costa Rica, que es así. Pero no es lo importante esto. Lo importante es, ¿qué pensás de la concepción y la visión que tiene Milei del periodismo? Yo creo que hay periodistas en Argentina que han hecho mucho daño, ¿sí? En esto estamos, creo que la mayoría podemos estar de acuerdo. No vamos a dar nombres porque no es lo importante. Lo importante es el mensaje que se transmite a la sociedad. Que han hecho daño en este lugar de poder llegar a muchas personas y poder transmitir muchas cosas. También creo que hay grandes comunicadores, grandes periodistas que han hecho unos trabajos fabulosos y que ligado a lo que es mi profesión de base, que soy abogada, si no hubiese sido por el trabajo de esos periodistas, muchísimas causas hubiesen quedado en el olvido, hubiesen quedado archivadas, que es muchas veces el periodismo, sea de un lado más afín o del otro lado más afín, quien ha tomado en Argentina la gran responsabilidad de decir, acá hay corrupción. ¿Cuántas veces los periodistas fueron citados como querellantes en causas y vos decís, yo lo veo desde el punto de vista de abogado, digo, pobre, qué garrón, porque, a ver, por su rol de comunicador tuvo que asumir esta gran responsabilidad que, por ejemplo, es ser querellante en una causa de corrupción, simplemente por haberlo comunicado. Y la asume, y lo representa, y solventa el costo personal, político y profesional de lo que está haciendo. Entonces, siempre que sea con la verdad, los trabajadores, comunicadores y periodistas de mí van a tener el máximo respeto. Periodismo, al igual que el derecho, se basa en la búsqueda de la verdad. El fin último es la verdad. Entonces, mientras sea con la verdad, yo no tengo ninguna oposición a los periodistas. ¿Te gustaría ser intendenta? No. No. Tu aspiración política no va mucho más lejos de ser concejala. A mí me gusta el legislativo, sí. Creo que es un espacio en el cual se pueden desarrollar proyectos importantes para la ciudad. Si bien es limitado, porque a veces se confunde, se cree que el concejal puede tener más atribuciones, o en campañas a veces se ha dicho, no, porque cuando yo sea concejal. No. Por eso con Diego vamos con la verdad ante todo. Sabemos cuáles son las funciones del Consejo Deliberante, pero también entiendo que hay muchísimo por hacer. Esto que te digo, de la banca abierta y que el ciudadano tenga que estar con intermediarios para presentar un proyecto, que se lo copien o se lo frustren. Bueno, aparte habrás visto que la banca abierta, todo lo que llega ahí, no queda nada. Muere ahí. No queda nada. Es como un ritual para que se saquen las ganas de hablar, pero después muere todo ahí. Entonces, ¿de qué ciudad participativa me estás hablando? Bien, últimas dos. En realidad es la última y después un ping-pong te voy a hacer. Me gustaría tu opinión, no es más que eso, es tu opinión con respecto a lo que está pasando con los trabajadores municipales de la salud, que no solamente hay un tema salarial de problemas, sino también hasta de persecución, ¿no? A las enfermeras que han llevado el estandarte de la lucha salarial, las han perseguido, las han sumariado, las han suspendido, y ahora con la presencia de un nuevo sindicato que es ATE, parece que hay una persecución también a trabajadores que están buscando afiliarse o que ya se han afiliado a ese sindicato. No sé si estás al tanto de toda esta cuestión, pero ¿qué pensás del reclamo salarial de las trabajadoras de la salud y sobre la persecución que están sufriendo? Lo que pienso es que toda persecución y todo hecho que constituye un delito tiene que ser penado. Entonces, si vos, no me parece correcto generalizar, que también creo que eso es un problema que tenemos en Argentina, ¿no? Todo esto está bien, todo esto está mal, todos estos son malos, todos estos son buenos. No, vamos a individualizar. Si hay un trabajador de la salud que está sufriendo persecución por reclamar su derecho a pretender un aumento superior en el sueldo del que está teniendo, que vaya y que denuncie. Que vaya y que haga la denuncia correspondiente. Pero no estoy de acuerdo en generalizar. Ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos. ¿El que un concejal tome esta causa te parece carrancheo político?
que un concejal tome esta causa así. Porque le han recriminado a los concejales peronistas que se han sumado a esta causa más para carranchear que por otra cosa. ¿Vos crees eso? Y si no es la órbita del concejal, no es su función. Hay que también respetar un poco esto que cuando yo te dije, yo no soy obsecuente del intendente, yo respeto a la institución y lo respeto a él por ser intendente. Bien. Yo no soy obsecuente del Poder Judicial, respeto a la institución del Poder Judicial. Ping pong, ¿sí? Te digo, entre dos opciones, cinco pelotitas, digamos. ¿Menem o Macri? Qué pregunta difícil. Menem. ¿Néstor o Cristina? Ninguno de los dos. Las premisas son claras, hay que decir. Ninguno de los dos como premisa. ¿Bullrich o fundamental. Villarroel? Bullrich. No te pregunté por Villarroel. Esa fue mala mía, me la comí yo. ¿Maradona o Messi? Los dos, los dos. ¿Abela o Jorge Varela? Abela. Muchas gracias, Belén. Gracias a ustedes.